En lo que los Gutiérrez le dan toda esta información a los policías, simultáneamente del cuarto de Estefanía precisamente se empiezan a escuchar gritos desgarradores y golpes en las paredes. Los policías de inmediato siguen a los Gutiérrez a la habitación de su hija. Abren la puerta y aunque siguen escuchando los gritos, no hay absolutamente nadie adentro de la habitación. Lo primero que notaron fue que el crucifijo que estaba puesto en la cabecera de la cama de Estefanía ahora está en el piso, en el centro de la habitación. En 1992, una estación de policía en Madrid, España, recibió una llamada muy extraña. Un hombre llamado Máximo Gutiérrez hizo un reporte en el que decía que él y su esposa estaban siendo atacados por sombras enormes. En un principio, el policía que contestó la llamada estaba un poco incrédulo, pero de todos modos decidió ir a la casa para asegurarse que no se metió alguien a la casa. Los policías pronto se sorprenderían al descubrir que no faltaba nada, no había señales de que alguien se hubiera metido a la residencia y de hecho, todo parecía estar muy tranquilo. Así que mandó llamar a los Gutiérrez para que regresaran adentro de la residencia, pero no sin primero ellos asegurarse de que la casa estaba 100% segura, o por lo menos eso parecía. En cuanto se sientan los policías a hablar con los Gutiérrez, se escucha un fuerte golpe venir de otra parte de la casa. De hecho, se escuchó tan fuerte que los mismos policías describieron que pensaban que una roca gigante había caído y rodado en el piso. Ellos de inmediato se ponen en alerta, corren a investigar, pero no encuentran absolutamente nada. En lo que están los policías confundidos, preguntándose qué es lo que acaba de suceder, alguien grita ¡aguas! Y en lo que voltea uno de los policías a ver quién fue el que dijo eso, un gabinete que está así a un lado, de repente se abre con muchísima fuerza, muy apenas cerrando golpear su cabeza. En ese punto, los policías piensan que a lo mejor puede ser algún tipo de broma. Entonces ellos se ponen a revisar toda la casa. Revisan adentro del armario o del gabinete que se acaba de abrir, pero no hay hilos que puedan ser jalados de alguna otra parte de la casa o no hay nada que indica que sea algún tipo de broma. Es ahí cuando un par de los oficiales deciden que esto es demasiado para ellos, entonces deciden esperar afuera. Los demás oficiales se regresan a la sala con los Gutiérrez para hablar sobre qué demonios está pasando en su casa. Cuando se sientan a platicar, el señor Gutiérrez les platica a los oficiales de la extraña muerte de su hija Estefanía, que había muerto unos meses antes a sus 18 años de edad, y cómo era de que ellos creían que la muerte de su hija Estefanía estaba conectada directamente con lo que estaba pasando en su casa. Estefanía fue a una escuela religiosa y un día una de las maestras encontró a Estefanía junto con sus amigas jugando a la ouija. La maestra se enfurece, corre hacia ellas, toma la ouija, la destroza y las regaña y les dice que eso no está nada bien. Pero cuando la maestra quebró la ouija, destrozó la planchita de cristal que usaban para deslizarse por encima de la ouija. Tanto la maestra como las otras estudiantes que estaban ahí aseguran haber visto que cuando la plancha se quebró, salió una especie de humo que estaba atrapado dentro y Estefanía lo respiró. Los Gutiérrez aseguran que desde ese día, la salud mental y física de su hija empezó a deteriorar gravemente, ya que Estefanía empezó a contarle a sus papás que veía personas muy extrañas adentro de la casa, especialmente en la noche cuando se acostaba a dormir. Ella decía que eran como sombras gigantes que a veces salían de su closet, que a veces entraban por la puerta de su habitación, incluso las llegó a ver subir por las paredes y a veces la agarraban físicamente y la atacaban. Los Gutiérrez, preocupados por su hija, decidieron llevarla con un especialista que le hicieran exámenes, pero ningún doctor pudo determinar qué era lo que estaba pasando con su hija. Sin que los doctores pudieran diagnosticar a su hija correctamente, los Gutiérrez no pudieron hacer más que regresar a casa y ver cómo deterioraba a su hija dramáticamente día por día, hasta que una noche, de repente, ella falleció. Lo peor de todo es que después de fallecida, le hicieron estudios y no pudieron determinar cuál fue la causa de su muerte.
De inmediato los Gutiérrez empezaron a notar cosas muy extrañas sucediendo adentro de su casa. En lo que los Gutiérrez le dan toda esta información a los policías, simultáneamente del cuarto de Estefanía precisamente se empiezan a escuchar gritos desgarradores y golpes en las paredes. Los policías físicamente brincaron de sus asientos del susto. Los policías de inmediato siguen a los Gutiérrez a la habitación de su hija. Abren la puerta y aunque siguen escuchando los gritos, no hay absolutamente nadie adentro de la habitación. Lo primero que notaron fue que el crucifijo que estaba puesto en la cabecera de la cama de Estefanía ahora está en el piso, en el centro de la habitación. Cuando examinan el lugar en donde previamente estaba colgado el crucifijo, notan unos rasguños enormes y profundos, como si una mano enorme con garras lo hubiese agarrado, arrancado y tirado al piso. Los policías, tratando de determinar de dónde venían los gritos, buscan por toda la casa. Al no encontrar nada, se regresan a la habitación de Estefanía. Cuando empiezan a examinar de nuevo la habitación de Estefanía, en cada una de las paredes a su alrededor se empiezan a escuchar como si múltiples personas estuvieran golpeando las paredes del otro lado. Luego uno de los policías notó que una foto que tenían de Estefanía se cayó al piso y al levantarla, él notó que el marco estaba intacto, pero la foto de Estefanía que estaba adentro de él se veía como si la cara de Estefanía se haya incendiado y se quemó solamente la porción de la cara de Estefanía. Un policía que estaba en la sala cuando estaba sucediendo todo esto notó una sustancia desconocida color marrón en los sillones donde estaban sentados previamente. La sustancia era gruesa y pegajosa. Al preguntarle a los Gutiérrez si era común que esa sustancia apareciera, ellos contestaron que no. Los policías, muy confundidos, sin poder hacer nada más, deciden irse, pero antes de irse, les dijeron a los Gutiérrez que debían dejar esa casa lo más pronto posible. Los Gutiérrez deciden hacerle caso a los policías y al poco tiempo se mudan de la casa. Lo más curioso de este caso es que aún existe el reporte policíaco en el que todos los policías verifican todo lo que pasó en esa casa. Esto lo hace no solo uno de los casos más recientes, pero de los más espeluznantes en la historia de casos similares dentro de la policía. Bueno, mis amigos, esa es la historia de hoy. Muchas gracias por su atención. Si te gusta este tipo de contenido, por favor hazme un favor, comparte este video con tus amigos, suscríbete al canal y prende todas las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio de ahora en adelante. Y por ahora yo me despido. Hasta la próxima. Si tú tienes una historia de miedo que te gustaría compartir en nuestro canal, por favor mándanosla a este correo electrónico